Bien, entonces de una manera más formal darles la bienvenida a la quinta tutoría. Ya solo nos queda una, hay que galán, han de decir mucho para que ya va a terminar el ciclo. Y muchos de los docentes también, ¿verdad? Porque necesitamos un descanso. No crean que estando en la casa uno descansa más, al contrario, yo me imagino que a ustedes se les dejan, bueno, tienen más tareas de otras materias, quienes llevan más de 3 materias, ¿verdad? Entonces, a veces la acumulación de tantas actividades que hacer, entonces generan estrés. Y el estrés, créanmelo, es un asesino peligroso. Entonces es de tener mucho cuidado con el estrés, de saber manejarlo, ¿verdad? Entonces yo por eso no los quiero estresar mucho este día. Y por eso vamos a suspender ya la tutoría. Mentira. Este, Nada más, voy a ser breve, voy a ser puntual con los aspectos que quiero tratar de los temas, ¿verdad? Que nos quedan pendientes. Y pues vamos a aclarar algunas dudas de lo que es la tarea, ya que hay muchas personas que me han estado escribiendo, me han estado enviando mensajes, me han estado enviando correos, me han estado enviando también mensajes en la plataforma, en WhatsApp, sobre la tarea. Veo que les aflige mucho, pero a la hora de las tutorías no están presentes la mayoría, ¿verdad? Entonces son personas que, si por ejemplo, si ustedes que están aquí me escriben, entonces yo recuerdo y veo la lista de asistencia, quienes estuvieron en las tutorías o quienes están constantes en las tutorías y pues a eso se les presta atención así rápidamente, ¿verdad? Pero hay personas que no están en la tutoría y no entienden las tareas. Entonces a esas personas se les manda a ver la tutoría y así no pueden entender la tutoría o lo que hemos hablado ahí, pues ya se les da una explicación, ¿verdad? Eso es lo más lógico. Para eso están, pues es la idea de poder tener los links a compartir en la tutoría, ¿verdad? De las tutorías en la plataforma. Entonces, hoy damos, creo que inicio a la unidad número 4 y el título es ¿qué se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática? Esta es la fecha del día sábado, ¿verdad? Porque obviamente el día sábado ya tenía listo el material que les iba a dar a ustedes, pero lastimosamente no pudieron escucharme ese día, ni yo pude escucharlos ese día. Entonces, comentarles que a partir de hoy, no sé si han revisado la plataforma, a partir de hoy está habilitado el foro académico número 2 para que ustedes puedan participar. Sé que hay muchas actividades, como les digo, pero ya es el fin de ciclo, ¿verdad? Ya casi terminamos con la materia y no solo con esta, sino que con toda la carga académica que ustedes llevan. Entonces es necesario que vayan a revisar el foro académico y que puedan ver las indicaciones que ahí se les está dando, ¿verdad? Ustedes no es primera vez que ustedes van a hacer un foro académico y que van a participar en él. Entonces hay que leer específicamente las indicaciones para que después no hayan malos entendidos. Creo que las vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando finalicemos la clase. Igual, ¿verdad? Recordarles, como les estaba diciendo, que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma, así también como las de repaso, ¿verdad? Las propuestas de trabajo de los subcontenidos son los siguientes, ¿verdad? ¿Qué se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática? También vamos a ver los elementos básicos del currículo, sus objetivos, los contenidos, las estrategias de aprendizaje, los ejes transversales y los criterios de evaluación. Entonces, quiero iniciar con esa pregunta. Si se recuerdan, al inicio del ciclo, yo les hice una pregunta o vimos la definición de currículo. Entonces, recordemos, hagamos un retroceso, ¿verdad? En las tutorías y pensemos qué es currículo. Entonces, ¿qué les dije que era currículo? ¿Qué acordamos nosotros que era currículo? ¿Se acuerdan? Obviamente estamos hablando de currículo educativo, ¿verdad? No se recuerdan, entonces vamos a tener que empezar con los temas de nuevo, de los que estuvieron en las primeras tutorías.
¿Qué era currículo? Recuérdense que les puse un ejemplo. El currículo es como la columna vertebral para nosotros, así es el currículo para la escuela o para la institución educativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son vaya, le voy a hacer más fácil la pregunta. Eh, ¿Cuáles son las funciones que tiene la columna vertebral para un ser humano? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, pues, para ser sincera, no recuerdo muy bien esa tutoría porque en esos días estaba trabajando de noche y a veces uno está y no está presente por el sueño, ¿verdad? Pero según hemos estado trabajando con los proyectos curriculares, entiendo de que se trata de un plan, estrategias, de cómo nosotros vamos a impartir nuestras clases y con respecto a eso que la comparación de la columna vertebral con el currículo, creo que es lo que nos va a dar sostén y la mejor manera para impartir nuestras clases. Cabal, usted dijo una palabra clave, sostén. Prácticamente el currículo nos ayuda o nos sostiene el trabajo de la institución educativa, porque en él se establecen gestiones, procesos educativos, ¿verdad? Y además de poder tener, el currículo tiene un conjunto de conocimientos que el niño o el alumno debe adquirir. Entonces, en este caso, este, obviamente va a adquirir esos conocimientos para poder tener un título educativo, ¿verdad? Que es lo que ya conocemos como educación formal, es lo que hemos estado tratando últimamente, ¿verdad? Entonces el currículo es eso, ¿verdad? Un conjunto de contenidos y de conocimientos que el niño debe de aprender o desarrollar, ¿verdad? Eso es lo que pretende el currículo, ¿verdad? En la enseñanza de la matemática, obviamente, enfocado al área de las matemáticas. Entonces decimos, tenemos que tener una concepción, es importante, acerca del aprendizaje de la matemática. Y menciona de que el currículo del sector propone que la matemática se aprende haciendo matemática, reflexionando acerca de lo hecho y confrontado, la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. Aquí hay dos palabras claves que quiero que ustedes se fijen y presten mucha atención. Acá menciona eh, un proceso que es, ¿verdad? Un acumulado de conocimiento sistematizado. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sistematizado? A ver, ¿qué es sistematizado? A ver, hablen sin miedo. Ya les dije que a mí me gusta que hablen. Buenas noches. Como que Noches. sigue pasos, digámoslo así. Sí, que sigue pasos. Un ¿Qué conjunto más? ordenado es Un algo conjunto que ordenado. es como decir un conjunto de sistemas que puede hacer funcionar, por ejemplo, a una computadora, como un ejemplo, que en alguna manera quizás se necesita llevar un orden o que todo, por ejemplo, los cables tienen que estar conectados a tal lugar para que pueda funcionar. Entonces, un sistema sistematizado quizás pueda decir que tiene que ir ordenadamente todo y pues como le decía la compañera, de paso a paso. Sí, ya que nuestro compañero, ¿cuál es su nombre, compañero? A mí me gusta aprenderme algunos de los nombres de los compañeros que participan. Eduardo, licenciado. Eduardo, uno de Ajá. los ejemplos que pone Eduardo es muy importante, ya lo voy a retomar, ¿verdad? Cuando nosotros queremos encender una computadora, ¿qué es lo primero que hacemos? Este, no verificamos primero que la computadora o todos sus cables, como lo dice Eduardo, estén conectados, que digamos, por ejemplo, si tenemos conectado la fuente de poder o el CPU a un toma, verificamos si está conectado o solo llegamos y nos ponemos a trabajar sin encender la computadora. O sea, es algo ilógico, ¿verdad? Entonces, hay procesos en los cuales
se da lo que es la sistematización y no se da solamente en algo que yo tenga pensado hacer, como por ejemplo cuando yo quiero investigar un tema, valga la redundancia, de investigación o un problema social. Entonces hay pasos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a observar el problema. Luego voy a levantar un diagnóstico de las necesidades, ¿verdad? De los estudios que se hayan hecho. Entonces, así, luego me planteo el problema y así, una consecución de pasos. Entonces, así es también lo que es el currículo educativo y también en el área de las matemáticas. Otro ejemplo podría ser de que yo a un niño de primer grado que le estamos enseñando suma, no voy a venir y le voy a enseñar a multiplicar si no sabe sumar. Entonces es algo que va en ascendente, ¿verdad? Al niño no le voy a poner, o sea, tampoco voy a decir, ay, pobrecito el niño, lo voy a limitar sus capacidades o su coeficiente, o me voy a limitar de su coeficiente para poder decir, no, este niño no puede aprender, porque yo he visto casos, he leído artículos de niños que a su corta edad, Entonces, pues, sí, bueno, sí, perdón, entonces es un proceso de que se comienza de lo más básico hacia lo más sí, difícil para poder llevar un ¿cómo se llama? Una enseñanza, aprendizaje eficaz. sí. Ustedes no podrían haber estudiado la carrera universitaria sin antes haber llevado bachillerato, ¿verdad? Sin antes haber cursado básica. Entonces es un proceso ordenado, en el cual, ese es un ejemplo que yo les estoy poniendo, ¿verdad? No hay que quiere decir que, no, pero es un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Cuando hablamos de sistematizado, ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? Son pasos, o sea, un paso lo doy uno, luego doy otro. No doy los dos al mismo tiempo, ¿verdad? A no ser que esté jugando ese juego del costal de la carrera de saco, ¿verdad? Que a los dos al mismo tiempo voy saltando. Entonces, no puede ser de esa manera. En matemática, igual. En cualquier otra de las ramas eh, educativas, por ejemplo, en filosofía, en sociología, en psicología, voy paso a paso para poder, por ejemplo, en psicología voy paso a paso para poder determinar el problema que está afectando a esa persona, ¿verdad? O qué siente, primero averiguo qué siente, qué piensa, qué tiene, para saber qué tiene, cómo le puedo ayudar. Entonces así es en matemática, yo debo también de hacer un diagnóstico y a partir de qué voy a hacer un diagnóstico, a partir de la observación, o sea, recuérdense que la observación es muy importante. Uno como docente, ustedes como futuros docentes tienen que poder tener aquella capacidad de identificar las problemáticas en el área de las matemáticas del estudiante. Por ejemplo, si un estudiante no puede, un niño no puede multiplicar, no le voy a enseñar a dividir. O si un niño no puede sumar, no le voy a enseñar a restar o a multiplicar, ¿verdad? Es un proceso básico sistemático, ¿verdad? Que van ordenados. Entonces, cuando hablamos de sistematización, se refiere a eso, a un orden. Eh, pero dentro de ese orden va lo que es una estructura lógica, algo que sí tiene lógica, obviamente, ¿verdad? Entonces, estas implicancias que tiene esta concepción con la enseñanza de la matemática, es evidente su enseñanza. Debe dar muchas oportunidades a los estudiantes de hacer matemática. Obviamente, yo le voy a enseñar al niño matemáticas haciendo matemáticas. No le voy a enseñar al niño a hacer matemáticas, este, haciendo otra cosa, otra actividad. Puedo, puedo como docente, y si mi creatividad me lo permite, no saliéndome de las líneas ni de los objetivos, ¿verdad? Que se han planteado, puedo unificar actividades, ya sea actividades matemáticas, puedo relacionar actividades matemáticas con actividades de la física, ¿verdad? Física me refiero a actividad física. Puedo relacionarlo dependiendo cómo el docente quiera trabajar esos contenidos, ¿verdad? Si él los quiere relacionar, entonces ahí hay hay una consecución de contenidos, ¿verdad? Hay una relación de los contenidos. Entonces,
al estudiante, al niño, le voy a enseñar a hacer matemática haciendo matemática, obviamente, ¿verdad? Es un razonamiento lógico, ¿verdad? Pero recordemos que la capacidad para resolver problemas de cada niño es diferente, entonces nosotros no podemos llegar a un aula a explicar algo, bueno, aunque así lo hacemos todos, ¿verdad? A explicar un problema, por ejemplo, un problema matemático y que los niños lo entiendan todos de igual manera. Esa es nuestra percepción o esa es la percepción que tenemos siempre cuando hablamos de matemáticas. Pero hay niños, como lo dicen, ¿verdad? Cada pensamiento es un mundo diferente. Hay niños que lo pueden interpretar de otra manera. Y por eso hay situaciones o hay ejercicios, hay problemas matemáticos en los cuales no hay solo un proceso o un procedimiento para llegar al resultado. Hay varios resultados para llegar a un hay varios procesos para llegar a un resultado, ¿verdad? Entonces, es importante no limitar la capacidad de los niños, ¿verdad? Nosotros nos vamos a asombrar cuando nos topemos con niños demasiado, uno va a decir inteligentes, ¿verdad? Pero son niños que les gusta bastante la matemática, otros que son rudos, como lo dicen, para las matemáticas, totalmente. Entonces las capacidades, y en eso entra lo que es el razonamiento del niño, cada niño resuelve los problemas como él piensa que es. Entonces es importante que nosotros también veamos lo que son los aportes de la matemática a la formación humana. Cómo forma, ¿verdad? Lo que es la matemática a nosotros como personas. Entonces quiere decir de que la matemática enriquece la comprensión de la realidad. Su aprendizaje permite enriquecer la comprensión de la realidad y facilita selección de estrategias para resolver problemas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Más específicamente, aprender matemáticas proporciona herramientas conceptuales para analizar la información cuantitativa presente en las noticias, opiniones, publicidad, ¿verdad? Todo, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, con la sociedad actual en la que estamos viviendo. Entonces esos procesos matemáticos, esas distintas capacidades que el niño va a ir desarrollando, le va a aportar, valga la redundancia, otro desarrollo de las capacidades, ya sea de comunicación, de razonamiento, de abstracción, e impulsando el desarrollo del pensamiento intuitivo a la reflexión lógica. ¿Alguien sabe qué es el pensamiento intuitivo? Pues creo Lee, que podría estar relacionado con lo que llamamos intuición, que bueno, en Sí, mi caso se sí. me daba bastante cuando estaba estudiando. Me presentaban un problema y no sé, siempre se me hizo fácil comprender los contenidos de la matemática y me presentaban un problema y mi cabeza automáticamente empezaba a trabajar y de alguna manera, por alguna intuición, llegaba a una respuesta que a veces era acertada y a veces era cercana a la respuesta correcta, aunque no hubiese hecho un proceso escrito, pero mi intuición me daba ese tipo de respuestas inmediatas. Exacto, o sea, el pensamiento intuitivo es como decir, yo intuyo, ya se han escuchado, ¿verdad? Que dicen algunas señoras y más que todas las señoras que son de avanzada edad, yo intuyo, dicen, de que tal cosa, de que esto puede pasar o de que esto es así, que mi lógica dice que es así. Entonces el pensamiento intuitivo es un proceso interno del pensamiento, ¿verdad? Es un proceso cognitivo. Y este proceso no está sujeto a un previo análisis, o sea, no se hace un análisis completo de la situación o se deduce, nada más se deduce de una lógica, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos esa intuición por naturaleza, ¿verdad? Algo que se nace con ella, con la intuición o una percepción sensorial, ¿verdad?
de lo que percibimos, eso, lo que se refiere a una percepción sensorial es referirse a la percepción, a lo que nosotros entendemos de la realidad, lo que podemos a través de los sentidos, ¿verdad? A través de los sentidos nosotros podemos percibir muchas cosas. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Y la matemática también desarrolla lo que es un pensamiento intuitivo. Creo que todos se recuerdan cuando íbamos a educación básica y que yo se lo digo por experiencia, cuando iba a bachillerato, habían ejercicios que yo no les entendía y como dice la compañera, por intuición yo decía así y al final me daba el resultado y el profesor me decía, ¿y cómo hizo? Me decía, porque, o sea, ya le explicaba, pero el procedimiento no es el mismo, me decía, el que yo les estoy explicando. Yo le decía, sí, pero llegué a la respuesta y eso es lo que importa. O sea, cómo nosotros lleguemos al resultado no importa, sino que importa, o sea, tampoco vamos a saltarnos las leyes de la matemática porque si no, no tiene sentido de que todos los matemáticos anteriores hayan hecho su esfuerzo, ¿verdad? O sea, no perdiendo el sentido. También tampoco voy a solo hacer que me dé la respuesta porque me dé, sino que tiene que ver una lógica también, ¿verdad? Y había muchas veces que por intuición yo desarrollaba los ejercicios y pues eran de esa manera, ¿verdad? Al final era otro procedimiento que era válido. Entonces también despierta lo que es una reflexión lógica. Y una reflexión lógica no solo en el momento en que yo estoy aprendiendo matemáticas como estudiante, sino que una reflexión lógica que me puede servir para, para situaciones reales. Entonces también contribuye a la autovaloración personal. Además, aprender matemática contribuye a que los estudiantes valoren su capacidad para analizar, confrontar y construir estrategias personales para la resolución de problemas, o sea, y el análisis de situaciones concretas incorporando formas habituales de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la aplicación y ajuste de modelos y la flexibilidad para modificar puntos de vista ante evidencia, la precisión en el lenguaje y la perseverancia en la búsqueda de caminos y soluciones. O sea, si ustedes se han podido fijar o han notado, desde que empezamos a tratar lo que era currículo, la palabra currículo, siempre tratamos lo que son la resolución de problemas, ¿verdad? A eso va enfocado la materia, y no solo la materia, sino que también los libros con los cuales están trabajando en educación básica y media, a la resolución de problemas. Pero la resolución de problemas también no quiere decir solo al momento de poder realizar el ejercicio y ya lo hice, ¿verdad? Ya resolví el problema, sino que problemas de la vida real, ¿verdad? Que nos puedan preparar con aquellas capacidades para poder enfrentar situaciones con alguna capacidad o razonamiento lógico. Entonces la matemática, como les dije, creo que en una tutoría anterior, la matemática es una ciencia, es la madre de las ciencias. Es una ciencia demasiado completa porque necesita de la filosofía, necesita de la psicología, necesita de la sociología, necesita de un montón de ramas más, ¿verdad? Para poder entender cómo funciona la matemática, cómo puedo entender por qué surgió la matemática. La filosofía me ayuda a eso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué razón surgió la matemática, ¿verdad? Y la psicología me ayuda a poder interpretar aquello que el niño desarrolla, aquellas capacidades lógicas, aquellos pensamientos, aquellos procesos internos cognitivos que desarrolla el niño a través del desarrollo de la matemática. Entonces todas esas situaciones nos ayudan a poder buscar caminos diferentes y poder buscar soluciones también.
Además, la matemática apoya el desarrollo afectivo y la autonomía de pensamiento. ¿Qué es la autonomía? Fíjense que yo les hago preguntas fáciles, solo nada más de términos. ¿Qué es la autonomía? Vaya, para mí la autonomía es lo que yo en sí considero que es correcto, lo que yo a mi propio criterio pienso y hago. Sí. No sé si han escuchado ustedes, creo que todos estamos en lugares distintos de lo que es El Salvador, ¿verdad? Pero no sé si han escuchado que dicen que la Universidad de El Salvador es autónoma. No sé si lo han escuchado. Sí, Vaya. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen eso, que la Universidad de El Salvador es autónoma? a que, bueno, por decirlo así, a que se vale por sí misma y Sí, el estudio que realiza es a partir de sí misma, no necesita de otras fuentes para poder realizar su trabajo. sí. Eso en cuanto a una institución educativa o a una entidad, ¿verdad? Pero si hablamos de una persona, de verdad, es la facultad que tenemos, cada uno de nosotros, la libertad de poder obrar según nuestro criterio, ¿verdad? Según nuestro criterio, con aquella independencia de que nadie me manda, ¿verdad? De que la opinión de los otros está bien, ¿verdad? La acepto, pero en realidad yo voy a actuar como yo considere. Hay muchas personas, y les voy a poner este ejemplo en la vida real, de que hay muchas personas que actúan según lo que los demás opinan. Y eso lo vamos aprendiendo hasta un cierto grado de madurez. Todavía hay personas que no maduran en ese aspecto, en ese sentido, ¿verdad? Es una madurez de pensamiento. Entonces nosotros debemos de ser autónomos, Ajá. Vaya, debemos de tener, porque, sí, porque pueden haber personas que no son autónomas, dependen de otras para poder realizar las cosas o para, incluso para pensar algo o hacer algún proyecto, necesitan de ayuda de otro. Y las sí, personas autónomas pues no necesitan de nada, pueden aceptar que les corrijan o que les den alguna, ¿cómo sería? Algún consejo, por decirlo así, para poder hacerlo, pero son autónomos y no necesitan de otra persona para poder realizarlo. sí. Este, la educación en general trata la manera de poder hacernos libres de pensamiento, ¿verdad? De poder, ese es el objetivo con el cual se inició la educación, pero han habido algunas malas intenciones, ¿verdad? De poder manipular la educación con fines políticos, con fines en los cuales solo les interesan su, sus, su dinero, digamos así. Todo gira a través del dinero. Entonces, la educación en general trata de podernos dar aquella libertad de pensamiento, ¿no? Aquella educación de verdad, aquella educación de calidad, trata de poder sacarnos de un estado de acomodación para poder analizar la realidad. ¿Qué sucedería si en El Salvador todas las personas tuviéramos calidad educativa, tuviéramos un acceso a una educación de calidad, ¿verdad? Tuviéramos un acceso a universidades que de verdad nos enseñen lo que es la educación, ¿verdad? No sea manipulada la educación con fines diferentes, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y la matemática igual trata de poder darnos aquella autonomía de pensamiento, que pensemos por nosotros mismos y este pensar por nosotros mismos nos va a hacer pensar no solo dentro de la matemática, sino que dentro y fuera en las situaciones reales. ¿Por qué al Estado no le conviene que uno sepa o sea estudiado? Porque una persona estudiada no es manipulable fácilmente. Una persona estudiada cuestiona sus decisiones, cuestiona sus acciones, cuestiona. Entonces una persona estudiada está haciéndole cosquillas y cosquillas, ¿verdad? Pero una persona que no es estudiada, entonces
es un poco más manipulable, ¿verdad? Entonces eso es lo que les conviene a ellos. Y si yo estuviera hablando estos temas en los tiempos de la guerra, ya me hubieran venido a sacar y me hubieran fusilado, ¿verdad? Pero en realidad lo que pretende la educación, y no solo la educación general, sino que la educación de la Universidad de El Salvador es eso, poder desarrollarnos aquellas capacidades, ¿verdad? De análisis, aquellas capacidades de comprensión de Sí, pensamiento, sí, ¿sí? porque vaya, creo que se diría de esta manera, al sistema no le interesa que el pueblo estudie para que lea y vea lo que es historia o en el contexto en el que se está viviendo. Lo que le interesa es ganancias y más ganancias y que el pueblo esté como adormecido para Sí, que no interfiera en lo que es su negocio. sí, o sea, recordémonos que dentro de esto hay personas multimillonarias, ¿verdad? Que hacen y deshacen. Este, hay personas que por sus intereses económicos están deteriorando el medio ambiente, están deteriorando los mantos, están acabando los mantos acuíferos, están arruinando la atmósfera, o sea, todos los animales están muriendo, o sea, en realidad todo lo que hacen ellos tienen consecuencias y repercusiones muy pocas veces que pueden ser solucionadas, ¿verdad? Pero hay muchas veces que no hay solución no hay vuelta atrás. Entonces, estos intereses a las personas les conviene que la educación no sea una educación que pueda despertar aquellas capacidades, aquella capacidad de análisis, aquella capacidad de pensamiento, ni que pueda desarrollarnos, ¿verdad? Aquellas actividades o pensamientos cognitivos, ¿verdad? Que el razonamiento, como lo dice acá, aquella abstracción, inducción, aquella deducción de las situaciones, aquella reflexión, análisis, etcétera, ¿verdad? Entonces el currículo lo que pretende es ello, ¿verdad? Despertar todas estas capacidades que ni siquiera nosotros sabíamos muchas veces que ahorita ustedes quizás están razonando, están reflexionando, están analizando lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Y están diciendo, sí, sí es verdad, ¿verdad? No lo había visto quizás de esa manera, muchos quizás dicen, no lo había visto desde ese punto de vista. Y esto va a provocar un desarrollo, un cambio de actitudes, ¿verdad? En nosotros. Y en las matemáticas va a despertar la confianza de los alumnos, que es lo que pretendemos nosotros, ¿verdad? Entonces el razonamiento matemático y resolución de problemas menciona de que la matemática se aprende haciendo matemáticas, es lo que vimos al inicio, ¿verdad? Reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. Por ello, el razonamiento matemático se aborda transversalmente en estos cuatro ejes. Consecuentemente, resolver problemas, formular conjeturas, verificar la validez de afirmaciones, ¿verdad? O sea, que para cada materia hay ejes transversales, pero ¿alguien sabe qué son los ejes transversales? A ver, alguien que me ayude, si ha escuchado alguna de esas palabras. Bueno, un eje es un centro, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de un eje transversal, nos referimos a aquella dimensión que puede otorgarnos, en este caso, si hablamos de algo físico, la dirección, ¿verdad? Aquello que nos puede dar aquella dirección, por ejemplo, un barco, ¿verdad? Un barco, un carro tiene ejes, ¿verdad? Entonces, eso nos va a la dirección a nosotros hacia dónde vamos. O sea, estos son los cuatro ejes transversales de lo que es la matemática. Entonces, nosotros vamos a tener claro hacia dónde vamos si tomamos en cuenta estos cuatro ejes transversales, pues. Entonces, es importante que ustedes los anoten y los tomen en cuenta, ¿no? Porque además de esto, el modelamiento de situaciones y fenómenos, la abstracción
y su expresión en el lenguaje simbólico están en el núcleo de las experiencias de aprendizaje deseables. El núcleo es el centro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las tecnologías de la información tienen influencia en las matemáticas? Yo tengo un pensamiento muy claro y creo que es un análisis que yo he hecho, ¿no? De que nuestra sociedad no estaba preparada para poder recibir la era de la tecnología, ¿verdad? Porque hay muchos que hacen mal uso de lo que es la tecnología, a veces abusamos mucho de juegos de video, ¿verdad? Usamos mucho de la tablet, en estar viendo videos de ocio, ¿verdad? Que son de risa, o sea, no lo digo que es malo, porque también es importante poder tener un momento de desestrés, un momento de risa, ¿verdad? Pero también a veces nos enfocamos solo en ello, ¿verdad? Entonces la tendencia ya manifestada en el currículo de la forma y profundizándola se recomienda el uso de calculadoras. Actualmente hay instituciones educativas donde permiten el uso de calculadoras y recuerdo que decían que antes nada de calculadoras, ¿verdad? A puros palitos, a puros dedos uno hacía las operaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces ha cambiado eso. Hay diversidad de software también, ¿verdad? Matemáticos en los cuales los niños pueden aprender sobre ello, acerca del álgebra, geometría, análisis de datos, ¿verdad? Etcétera. Y estos software, prácticamente estas herramientas tecnológicas, pretenden hacer un poco más fácil el proceso de las matemáticas. Entonces estas se señalan las conveniencias de utilizar sistemas de código abierto y de uso libre por parte de los niños, ¿verdad? Y jóvenes en el aprendizaje de la matemática. Eso es algo de las innovaciones, ¿verdad? Que nosotros podemos ver. Creo que hay escuelas en las cuales en los centros de cómputo pues hacen uso de software matemáticos, que los niños aprendan jugando matemáticas, pues. Entonces decimos que las tecnologías digitales, además de contribuir a presentar la matemática en una mayor diversidad de medios y modos, de apelar al interés y de facilitar las tareas de exploración por parte de los y las estudiantes, aumenta el rango de trabajo posible con operaciones con números grandes, pequeños y con funciones en las que tradicionalmente se restringió el grado de una potencia o el índice de una raíz u otros parámetros que fuerzan cálculos tediosos o innecesariamente complejos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que son los elementos básicos del currículo y espero que los anoten, ¿verdad? Entonces, los elementos básicos del currículo responden a una serie de interrogantes que son claves en el proceso de las matemáticas, ¿verdad? ¿Verdad? En cualquier área, ¿verdad? Pero también en el de las matemáticas. Entonces pretende responder qué, cómo y cuándo enseñar. También pretende responder qué, cómo y cuándo evalúa. Cuando hablamos de el que enseñar son los objetivos, el que enseñar son los objetivos y los contenidos. El cuándo enseñar responde a la secuencia de que esos objetivos y contenidos se hace, ¿verdad? El cómo enseñar hace alusión a la metodología que se va a utilizar para lograr interiorizar los objetivos y contenidos en los alumnos. El qué evaluar son los criterios de evaluación, el cuándo, la secuencia de los mismos y por último, el cómo evaluar es la forma en que se va a llevar a cabo la evaluación, tanto del alumno como del proceso, ¿verdad? Entonces todas esas preguntas aquí, si ustedes se fijan, están desglosadas, ¿verdad? De qué es lo que pretenden responder o qué significa cada una de esas partes. Me pregunto, quiero enseñarle a los niños, entonces yo me planteo los objetivos. ¿Qué quiero que los niños aprendan, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiero que vayan?
y son aquellos contenidos que son un poco más textuales, ¿verdad? Aunque ya vamos a ver más adelante cómo se desglosan los contenidos también, ¿verdad? El cuándo enseñar, esto es importante y se lo voy a repetir, ¿verdad? El cuándo enseñar responde a la secuencia de estos mismos objetivos y contenidos. El cómo enseñar hace alusión a la metodología que se va a utilizar para lograr interiorizar los objetivos, para poder concretizar los objetivos, ¿verdad? Y los contenidos en los alumnos. El que evaluar, tomo en cuenta aquellos criterios que me van a servir a mí para poder determinar que el niño haya aprendido, que haya alcanzado lo que yo pretendía que alcanzara al plantear los objetivos. Y el cuándo, la secuencia de los mismos, ¿verdad? Y por último, el cómo evaluar es la forma en que se va a llevar a cabo la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar a esos niños, ¿verdad? A través de una prueba escrita, a través de una dramatización, ¿verdad? Les estoy poniendo un ejemplo, a través de una resolución de una guía. ¿Cómo voy a saber que los niños han aprendido, ¿verdad? ¿Cómo los voy a evaluar? A través de la participación activa de los niños también puedo evaluarlo. Entonces los objetivos, se afirma de que, bueno, esta acepción de ellos lo da Rodríguez, y un objetivo educativo puede definirse como el comportamiento esperado en los alumnos como consecuencia de un conjunto de procesos interactivos efectuados en el aula. Este mismo autor, citado también por Roman y Diez en 1994, considera que estas características básicas de los objetivos son las siguientes. Son comportamientos observables que deben lograr los alumnos y se refieren a conductas observables que estos deben lograr por medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Básicamente aquí está lo que les estaba mencionando un poco, ¿verdad? Los objetivos pueden ser comportamientos que nosotros podemos observar a través de valga la redundancia, la observación podemos determinar si se han cumplido esos objetivos, ¿verdad? Como les digo, a través de la participación continua del niño, la participación activa, a través de si el niño le ha entendido algo, él va a querer participar constantemente con ello. Entonces nosotros vamos a observar si estoy cumpliendo los objetivos o si se están cumpliendo, ¿verdad? En definitiva, podemos afirmar que los objetivos son capacidades que deben desarrollar los alumnos como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden considerar, por tanto, intenciones educativas, ya que es algo que se pretende que logren los alumnos, lo que les estaba mencionando, algo que queremos que el niño alcance, que aprenda, con un carácter planificador, ya que son el fin del proceso de enseñanza y aprendizaje, para lo cual nos serviremos de unos contenidos y de una metodología determinada, ¿verdad? O sea, yo me voy a plantear objetivos, pero esos objetivos que me voy a plantear los voy a definir o los voy a respaldar también con contenido, ¿verdad? ¿Y cómo voy a desarrollar esos contenidos que yo tengo? ¿Cómo los voy a poder enseñárselos a los niños, dárselos a los niños? Entonces ahí entra lo que es la metodología, ¿verdad? Entonces estas capacidades a desarrollar en los alumnos deben ser de 5 formas, ¿verdad? Cognitivas, expresivas, motrices, afectivas, de inserción social. O sea, todas estas capacidades deben de formar un conjunto y deben de ser desarrolladas todas estas en su totalidad o en su mayor parte en los niños a través de los procesos matemáticos. Los objetivos generales de esta etapa son los objetivos generales del área también, ¿verdad? Cuando hablamos de los objetivos generales de etapa, son los objetivos que pretendemos que nuestros alumnos logren al finalizar una etapa determinada. La educación preescolar, la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y cada una de las modalidades de secundaria no obligatoria. Pero entonces esos son los objetivos y lo que pretenden los objetivos generales de la etapa.
Asimismo, los objetivos generales del área, estos son los de área, ¿verdad? Ya vimos los de objetivos generales de etapa. Los objetivos generales de área son aquellos que pretendemos que nuestros alumnos alcancen también al finalizar la etapa, ¿verdad? Porque hasta cuándo yo me voy a dar cuenta de que el niño aprendió, o sea, también me puedo dar cuenta durante el proceso, ¿verdad? Pero también lo puedo hacer hasta el final, a través de evaluaciones, ¿verdad? Pero cada una de las áreas curriculares concretas ayudarán al logro de los objetivos generales de la etapa, ¿verdad? Estos serían los dos grandes bloques de objetivos, pero lógicamente para lograr alcanzar un objetivo de etapa se deberán ir logrando objetivos en cada uno de los ciclos que el niño va superando y día a día en cada una de las áreas curriculares por medio de los objetivos establecidos para cada unidad didáctica en cada área, ¿verdad? Yo puedo determinar o establecer objetivos para todo el año escolar, ¿verdad? Pero también hay objetivos por unidades, ¿verdad? Para determinar que el niño ya vaya aprendiendo por etapas, ¿verdad? Que el niño vaya aprendiendo de una manera sistemática. Entonces, a través del cumplimiento de objetivos, yo voy a poder identificar si el niño va aprendiendo lo que yo le quiero transmitir o quiero que el niño desarrolle a través de sus capacidades. En cuanto a los contenidos, hay una afirmación de Román y Diez, esta ya es en 1998, cuando define a los contenidos en un doble sentido, en sentido amplio, como un conjunto de saberes culturalmente organizados que integrar capacidades, destrezas, valores, actitudes, conceptos y hechos, y métodos y procedimientos. En este sentido estricto consideramos al contenido como la estructura básica de una ciencia en su vertiente teórico-práctica. Hay tres tipos de contenido, ¿verdad? De los cuales nosotros vamos a trabajar valga la redundancia, en el informe o en el trabajo que ustedes están haciendo. Les mencionaba los contenidos a las personas que me preguntaban, ¿qué son los contenidos, verdad? Nosotros vamos a trabajar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿verdad? Y dentro de ello voy a plantear qué es lo que quiero que el niño aprenda. Conceptual es algo textual, ¿verdad? Un concepto, un hecho, ¿verdad? En cambio, cuando hablo de procedimental hablo de procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo el niño lo va a hacer? Y cuando hablo de actitud se refiere a aquellos valores y actitudes que deseo que el niño adquiera o que aprenda a través del desarrollo de los contenidos, de los objetivos y de todo lo que le voy a dar. En este sentido estricto, consideramos el contenido como estructura básica de una ciencia en su vertiente teórico-práctica, ¿verdad? O sea, lo voy a poner en la teoría, pero también lo voy a poner en la práctica. Ahí debe de haber un equilibrio, ¿verdad? De lo que es la teoría y la práctica. Asimismo, se considera que todo aquello que el alumno puede aprender puede lógicamente ser enseñado. Por tanto, debemos eliminar la idea de contenido como un mero concepto que el alumno debe memorizar. Por el contrario, se consideran los contenidos en una triple dimensión. Aquí está lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Y que es lo que ya les dije, ¿verdad? Los contenidos conceptuales, los procedimentales y los aptitudinales. Es decir, no se debe solo enseñar conceptos, porque no puedo venir al niño solo a enseñarle teoría, sino que también tengo que ver cómo lo va a desarrollar, ¿verdad? Sino que también debemos utilizar procedimientos o el saber hacer, ¿verdad? Y aquellas actitudes, para que desarrolle aquellas actitudes de cómo se va a comportar el niño con los demás, ¿verdad? Como medio para lograr objetivos que capaciten al alumno de forma global, de forma íntegra, ¿verdad? En cualquier caso, vamos a centrarnos de forma individual en cada uno de estos contenidos.
Los contenidos a su vez pueden ser de 3 tipos, dependiendo de su grado de concreción en la realidad: hechos, conceptos y principios. Estos 3 tipos de conceptos, siendo los 3 contenidos, van de una mayor a una menor concreción y especificidad, y la unión de los más concretos va generando la existencia de los más abstractos, ¿verdad? No voy a empezar con algo abstracto y después voy a ir a algo más fácil, ¿verdad? Sino que tengo que ir de algo más fácil a algo más complicado, ¿verdad? Es un proceso de, ¿cómo le puedo decir? De, com- de complicación, ¿verdad? El cual puede ayudarnos a nosotros para poder determinar qué es lo que quiero que el niño aprenda, ¿verdad? Cómo quiero que el niño lo aprenda. Es decir, varios hechos conforman un concepto y varios conceptos conforman un principio. Esto lo vemos concretado en los siguientes gráficos. Bueno, esto no lo puse, ¿verdad? Los gráficos, pero en realidad en el material que ustedes tienen en la unidad está más completo, ¿verdad? Esto nada más es un abstracto y es como una explicación de lo que ahí está, ¿verdad? Así podemos definir procedimiento, este ya es el área del procedimiento, ¿verdad? Como una serie de acciones ordenadas que orienta y ayuda al logro de un fin concreto. Supone el saber hacer del alumno, y este saber hacer puede implicar procedimientos cognitivos o motrices, y el procedimiento cognitivo, y al igual que los contenidos conceptuales, pueden presentar distinto grado de generalidad y concreción según las acciones implicadas. Así, de mayor a menor generalidad nos encontramos en procedimientos, técnicas y estrategias. Dentro de lo que son el procedimiento, yo voy a hacer uso de estrategias y técnicas, ¿verdad? Para poder desarrollar los contenidos con los niños, ¿verdad? Entonces tengo que explicar eso también. Entonces los contenidos procedimentales no deben ser confundidos con la metodología. Los primeros hacen alusión a lo que el alumno debe saber hacer. Por el contrario, la metodología se refiere a la forma de cómo enseñar del profesor, lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? No debemos de confundir los contenidos procedimentales, el procedimiento, con la metodología. Ahí muy claramente explica y dice de que los primeros, o sea, los contenidos procedimentales, hacen alusión a lo que el alumno debe hacer. Y por el contrario, la metodología se refiere a cómo el profesor lo va a hacer, ¿verdad? Por tanto, son conceptos claramente delimitados que no deben unirse, ya que uno se refiere al hacer del alumno y otra a la forma por medio de la cual se capacita para ese hacer. Por último, la actitud se considera la tendencia o disposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de una forma determinada un objeto, persona, suceso o situación, y a actuar en consonancia de la misma forma que los contenidos anteriores. Los actitudinales se encuentran divididos en 3, del más específico al más global. Pasamos a concretarlo, ¿verdad? Esto en cuanto a los contenidos actitudinales, ¿verdad? Hay 3, ¿verdad? En los cuales podemos delimitarlos, que son las actitudes, valores y normas. Dentro de los contenidos actitudinales van a ir actitudes, valores y normas implícitos en ellos. Dentro de las estrategias y técnicas, hace referencia de que estos términos se refieren a la forma más concreta de desarrollar estos principios metodológicos dentro del aula. Así, la estrategia se refiere a la manera de relacionarlos con los alumnos de forma global. Así se pueden utilizar estrategias directivas o no directivas en función del grado de control y dirección que ejerzamos sobre el grupo, globales o analíticos, según pretendamos una menor o mayor grado de complejidad y de organización respectivamente, expositivas o de indagación. Si el profesor es
profesor transmisor de conocimientos o el profesor mediador de los mismos. Entonces pongámonos a pensar, ¿qué queremos ser nosotros? Si queremos llegar a ser profesores que le transmitan los conocimientos o un profesor que nada más sea un mediador para que podamos aprender de una manera diferente, desarrollando capacidades en nosotros, que eso es el fin de lo que es la educación y la educación matemática también. Entonces, yo quería que viéramos un video referente a la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Cómo la enseñanza de la matemática está en debate actualmente. Vamos a ver si podemos irnos al link. Vamos a ver si podemos verlo. El video, y luego vamos a explicar algunas cuestiones referentes a la tarea, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta ahorita de lo que hemos estado hablando. No, de mi parte, no. Vaya, para ir anticipándonos un poco a lo que es la tarea, pues varios creo que se han preocupado y se han afligido más de lo normal referente a lo que es la tarea, ¿verdad? Pero en realidad, no sé cuántos conocen lo que es una carta didáctica, y no estoy diciendo que con esto ustedes van a hacer una carta didáctica, porque no lo van a hacer. Su trabajo es hacer un informe en el cual van a establecer cada una de las partes, o sea, cómo van a planificar esa unidad didáctica que ustedes han elegido, ¿verdad? Para poder trabajar con su compañero, cómo van a poder Eh, dar todos Sí, esos contenidos, ¿sí? entonces no vamos a hacer así como en el informe, no vamos a hacer como algunas ilustraciones referentes al informe, al tema. Como ilustraciones, o sea, Vaya, por ejemplo, vengo yo y yo presento lo que yo quiero enseñar, ¿verdad? Sobre la unidad. Y vengo y hago un ejercicio y por decirlo así, yo en GeoGebra, porque yo con mi compañero elegimos de trigonometría. ujú, Un ejercicio en GeoGebra y lo pego ya en el informe, ya explicado, siempre ahí con la explicación, va, con lo que yo quiero dar a entender en la clase. sí. Eso Eh, lo pueden explicar de la manera permítanme, solo voy a poner pausa a esto. Una serie de Ustedes lo van a pasos. explicar, ¿cómo? Quizás referente a la compañera Lick, se podría explicar como en una serie de pasos, ¿va? Eh, Sí, o sea, pero recuérdense que todo va ordenado, ¿verdad? Sistemático. Por eso la guía quizás para ustedes parece un poco larga, pero en realidad ahí les explica cada una de las situaciones. Pero ahora vamos a ver, o sea, pueden, por ejemplo, en la secuenciación de contenidos me estaban haciendo una pregunta, ¿verdad? Y ustedes, secuenciación ya se sabe que es no perder la idea principal de un contenido. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, un contenido conceptual va a ir de la mano con un contenido procedimental, y va a ir siempre relacionado con un contenido actitudinal, ¿verdad? Que es lo que pretendo que el niño desarrolle en cuanto a normas, valores, ¿verdad? Y el procedimiento es cómo lo voy a desarrollar. O sea, por ejemplo, si yo quiero enseñarles algo muy sencillo, ¿verdad? Las figuras geométricas, yo lo establezco en el contenido conceptual. De ese, pues, netamente conceptual, lo voy a sacar de mis libros o mis materiales de apoyo.
Y en cuanto al procedimiento, yo voy a establecer cómo lo voy a hacer, o sea, pero no tan explicado, tan específico, sino que como ya lo vimos ahí en la presentación, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con el procedimiento y con la metodología, ¿verdad? Lo que el niño va a saber hacer, ¿verdad? Y ya en la metodología voy a explicar cómo yo lo voy a hacer como docente. Entonces, ya en actitudes lo que quiero que el niño alcance con eso, con ese desarrollo de ese contenido. Entonces, por eso quizás a veces es muy complicado entenderlo, pero ya vamos a entrar un poco más a detalle en ello. Solo quiero que veamos este video y pasemos rápidamente a lo que es la tarea. Solo que como ustedes ya se fijaron, no solo ustedes tienen problemas de internet, sino que también yo. Entonces voy a ver si lo pueden escuchar, ustedes me dicen, ¿verdad? Ya le voy a dar play, permítanme. ¿Lo escuchan? Hay un pasaje de estrategias más basadas en la exposición del docente y en cuestiones más abstractas de la matemática hacia estrategias centradas en la resolución de problemas, que sean problemas de la vida real, en donde los estudiantes tengan un papel activo. Ese es uno de los aspectos, que sean prácticas menos memorísticas, que la matemática sea más real, atractiva, vinculada con lo cotidiano, con problemáticas que estén más cercanas a los estudiantes, digamos, este enfoque más utilitario, que estaría dejando de lado actividades que son propias de la matemática y que son constitutivas de la matemática, y en ese sentido ese es un riesgo importante, porque me estaría centrando solamente en lo que es útil para la vida cotidiana, pero no en estructuras matemáticas que hacen a la comprensión de cómo se conforman las operaciones, cuáles son las propiedades, por qué se conservan, y eso todo uno lo aprende al interior de la matemática, no a partir de aplicaciones a la vida cotidiana. Confuso, es posible de que enseñar solo la matemática de la vida real, terminemos artificialmente completando los problemas de la matemática y vamos pisas que se dividen en 60 funciones, cuando es una artificialidad. Tenemos 60 o 67 de conocimiento que fue la medida para el conocimiento, realmente para el amor. La matemática se enseña solo en la matemática concreta, no deja de lado esenciales de la matemática que deben ser estudiadas y a lo largo de los dos años. No solo. La matemática es una enseña pensada, aprender, nos enseña a pensar, nos enseña a ir y reconocer causas, a formular proposiciones y conjeturas, encontrar razones que trascienden la vida real y posiblemente se vuelvan a la vida real. En la esencia de la matemática trascender lo principal, eso que mañana sea parte de la vida cotidiana. No hay tiempos institucionales para trabajar, ¿no? Hay como algunas cuestiones que han planteado como desde el oficio que tienen que ver con ese tipo de una tiene que ver con exploración, técnicas personales, a los algoritmos convencionales. Esta consignación, exploración, cierto dominio, saber general de la clase es una plantea. En relación a eso, maestros que plantean que parte de ese trabajo es
objetivos de trabajo de los chicos, hacer inspiración y argumentación. Y otra es diálogo con las familias que tienen chicos y padres de la acompañamiento de la escolaridad, chicos, por esta distancia que se produce entre las experiencias escolares de las familias y el tipo de trabajo que hay. No hay consensos en relación al conocimiento matemático antecede la necesidad. El conocimiento matemático tiene que ser explicado por la conocimiento. Entonces, eso me parece que es un asunto. Yo creo que es necesario que espacios institucionales dentro del hospital para que los docentes trabajen colaborativamente entre ellos, estrategias diseñando bien. Tiene que haber un espacio de formación dentro de la escuela que contemple un espacio de colaboración. Puedan plantear sus propios problemas, un interés particular que puede ser abordado a través de la actividad, permite que el estudiante construya sentido para el tema. Es el fin importante en la enseñanza y en el aprendizaje, que quien aprende construye sentido del conocimiento. Ok, ¿qué tal les parece el video? Está muy Eh, interesante. Lick, yo no La- escuchaba bien. En yo serio. igual, todo cortado, no entendí casi nada. Pero lo pudieron ir leyendo porque estaba subtitulado. Sí. Más o menos. Pero, bueno, al menos a mí me pasaba que se cortaba, como que se quedaba trabada la pantalla y aparecían los subtítulos ya más adelantados, no iban como en orden. Ujú. Lo que pasa es que a mí se me A dificulta eso mismo me pasó a mí. sí, porque digamos que quizás por la calidad de mi internet, que no es el super wow, ¿verdad? Pero aquí, como recuérdense que en lo que llega la información allá ya va un poco más retrasada, igual aquí, entonces es bien complicado poder que todo sea sincronizado por todo esto del internet, que a veces cuesta que llegue la señal, entonces, pero en realidad, si ustedes pudieron ir poniendo atención en en lo que, si ustedes no podían oírlo, pero sí podían ir leyendo lo que estaban diciendo, es que en realidad la matemática es una materia de retos, ¿verdad? Una materia en la cual en la actualidad tiene muchos retos y no solo ahora, sino que siempre los ha tenido. Y esta matemática, pues el área de las matemáticas siempre ha estado en un gran debate, ¿verdad? Por distintos especialistas en el área de la matemática. Entonces, es importante también tener en cuenta las estrategias como docente que yo voy a utilizar para desarrollar esos contenidos con el niño, ¿verdad? Algo muy importante que mencionaron ahí en el video, en el cual yo voy a poder determinar las estrategias para que el niño también pueda intercambiar y dijeron como opciones que yo pudiera intercambiar este, estrategias con otros docentes, ¿verdad? ¿Qué me funciona a mí? ¿Qué le funciona a usted? ¿Qué no nos funciona muy bien? ¿Qué podemos hacer para mejorar el proceso de aprendizaje en los niños, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta esos aspectos. Y ya con respecto a lo que es la tarea, pues aquí hay un espacio que se ha tomado bien que ustedes puedan subir sus trabajos algunos, para hacerles algunas observaciones. No quiere decir que yo le voy a decir, sí está bien, tiene 10, ¿verdad? O no, está malo. O sea, yo le voy a hacer comentarios acerca del trabajo y le voy a decir, mire, los objetivos son para tal cosa. Oriente los objetivos, o sea,
busque la relación entre los objetivos, ¿verdad? O sea, todo lo que ustedes van a plantear, los objetivos, los contenidos, la secuenciación, o sea, debe de haber una relación. Entonces yo le puedo dejar las observaciones ahí, ¿verdad? Pero no le puedo tampoco venir a poderle arreglar el trabajo porque no es esa la intención, ¿verdad? La intención es que ustedes puedan poner en práctica su pensamiento, poner en práctica lo que hemos aprendido en las clases, ¿verdad? Y que como ustedes cuando estén en el aula, no voy a ser yo el que voy a estar a la par de ustedes, ¿verdad? Sino que ustedes se van a desenvolver por ustedes mismos. Entonces por eso se ha tomado bien hacerles un espacio para que ustedes puedan subir sus avances, ¿verdad? Ahorita vamos a ver las indicaciones de la tarea y en qué aspectos ustedes tienen un poco de duda, ¿verdad? Recordarles que tienen hasta el 29 de mayo para que ustedes puedan entregar su informe. Lick, yo tengo una duda. En el Ujú. caso de los que estamos trabajando en pareja, ¿lo tenemos que subir los dos o solo uno? No, solo una persona con los dos nombres. Sí, aunque quiero ver. Sí, solo una persona lo tiene que subir, sí, solo una persona. Lick, otra cosa, yo y mi compañero estamos trabajando, no lo estábamos trabajando así, compartiendo el documento, porque Sí. como no tengo máquina ahorita, Ujú. solo me prestaron una, pero no agarra internet para poder subir. Entonces lo que hacemos es que lo vamos trabajando así, yo le voy enviando las fotos de lo que yo tengo y él de lo que y él de lo que él tiene y vamos uniendo el documento, así vamos trabajando. Y Vale, lo que vamos a enviarlo solo es el PDF o cómo. si ustedes van a enviar el informe como siempre han enviado los informes, ¿verdad? Porque si ustedes los suben en Word, tiende a desordenarse, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no puedan percibir esos cambios de desorden, sino que lo envíen como realmente ustedes lo han ordenado, van a subir el PDF como siempre lo han hecho, ¿verdad? Con los informes. Bueno, Entonces va a subir solo uno de cada uno de ustedes, ¿verdad? Solo un documento con los dos nombres. Y aquí nada más tomábamos a bien con el coordinador, pues dejarles el link para que ustedes pudieran trabajar colaborativamente. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando acá y al mismo tiempo puede estar trabajando mi otro compañero sobre el mismo documento, ¿verdad? Por eso se les dejaba ese link, ¿verdad? Pero rápidamente decirles que el trabajo debe de llevar su respectiva portada, ¿verdad? Con las características que ahí ustedes pueden observar. Debe de llevar un índice, una introducción del trabajo. Ya les dije qué es lo que lleva la introducción. Voy a presentar el producto, o sea, voy a presentar mi planificación perdón, mi proyecto, ¿verdad? Y cómo yo lo que he desarrollado dentro de ese proyecto, ¿verdad? Curricular para una unidad didáctica. Entonces también me voy a plantear objetivos y dentro de los objetivos, estos son los objetivos que van a ir, estos son los objetivos del trabajo, no del desarrollo, ¿verdad? Porque dentro del desarrollo van otro tipo de objetivos. Entonces los objetivos del trabajo, ya ustedes saben cuáles son. Lick, entonces van a ir dos tipos de objetivos, primero los del ¿Sí? trabajo y luego Los los de ya del del desarrollo. contenido, y los del Ajá. contenido. Ajá, sí, son diferentes, Pero ¿no? los del contenido van a ir dentro del desarrollo. Sí, sí, así es, dentro del desarrollo. Los objetivos de su trabajo o de su informe van a ir fuera del desarrollo, o sea, van a ir después de la introducción. Van a ir el objetivo general y los dos específicos, es lo más universal, ¿verdad? Entonces ustedes van a establecer esos objetivos de su proyecto o de su informe, ¿verdad? Son diferentes, aquí ahí les menciona, y son diferentes a los objetivos que contiene el desarrollo de su trabajo. Dentro del desarrollo van a ir otros aspectos. Y luego de los objetivos ya va el desarrollo. Y en el desarrollo, que es el punto número 5 de todo lo que lleva su trabajo, aquí está todo lo que va, miren, van los objetivos de lo que de la unidad, ¿verdad? Que voy a trabajar, las competencias básicas
van los contenidos, o sea, las competencias son todo lo que yo quiero que el niño logre, ¿verdad? O desarrolle. Los contenidos son los que estábamos viendo ahorita en la clase. La metodología, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, nosotros vamos a venir y nos vamos a poner en los zapatos ya de un docente. O sea, vamos a ver cómo voy a desarrollar esas clases, porque ustedes lo van a hacer cuando vayan a las instituciones, ¿verdad? A poder dar clases de matemáticas, les van a pedir planificaciones, quizás se las van a pedir en cartas didácticas, ¿verdad? Pero también ustedes van a hacer sus guiones de clase, ¿verdad? Donde van a ir específicas cada actividad que ustedes van a desarrollar. Ya ese es el guión de clases del profesor propio. Pero en cuanto les decía, si ustedes conocen lo que es una carta didáctica, para que ustedes más o menos se apoyen de ello, ¿verdad? O sea, no quiere decir, y oigan bien, no quiere decir que ustedes van a hacer una carta didáctica, porque si no, las indicaciones dijera, haga una carta didáctica de un contenido o de una unidad, pero no es así. Hay muchos que me están diciendo, mire, yo lo estoy haciendo en un cuadro, yo lo estoy haciendo en una carta didáctica. Y en ningún momento las indicaciones dicen eso. Ustedes van a hacer un informe, ¿verdad? Entonces ustedes, todos esos aspectos de los cuales ustedes pueden buscar cartas didácticas, porque son aspectos similares o iguales lo que lleva este informe. O sea, nada más la planificación ustedes la van a hacer de una manera de informe. Esa es la diferencia. Vaya, entonces en cuanto a los objetivos, bueno, aquí Buenas noches, están. Sí, licenciado, una consulta díganme. con respecto a eso que está diciendo de la parte del trabajo, ¿verdad? Sí, Se entiende que una carta didáctica no es lo mismo que el sí, informe, ¿verdad? Pero, en realidad, ¿cómo voy a plantear yo las competencias básicas si yo sé que las competencias son las mismas? La comunicación ujú, con el lenguaje matemático, la aplicación de la matemática del entorno y el razonamiento lógico. Entonces, esa es mi pregunta. Si yo tengo que llevar la secuencia de contenidos, o sea, sí, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo escribo la suma, sí, yo sé que las competencias son para la suma son las mismas. Para sí, enseñar la resta, las competencias son las mismas. Y así sucesivamente hasta llegar a la división. Entonces, sí, esa es la parte que confunde un poco porque si no se va a hacer por un medio de una tabla, para hacer un informe sería algo repetitivo. ujú. Sí, obviamente quizás acá faltó delimitar eso y darles esa posibilidad a ustedes. Pero como yo soy el que va a revisar su informe, si ustedes consideran así y que no oiga el coordinador, ¿verdad? Si ustedes consideran que hay un mayor orden haciendo una tabla o un cuadrado para, por ejemplo, establecer los tipos de contenido, ustedes háganlo, ¿verdad? Háganlo. Sí, Y Lick, si se fijó, yo le mostré algo ahí, porque de esa manera es que yo había entendido y yo trabajé en lo de alfabetización e igual, hacíamos mm, unas, hacíamos unas planificaciones y como con guiones de clase para trabajar con las personas y sí, de esa manera, entonces yo la verdad ya me había confundido cómo era que iba a ser, porque de esa manera lo había comprendido con una tablita y ahí me indicaba los pasos y hasta el tiempo que yo realizaba las clases. sí. O sea, prácticamente si ustedes consideran, como les digo yo, si ustedes consideran que hay un mayor orden y para no confundirse, pues háganlo de esa manera. De todas maneras, la creatividad es de ustedes, ¿verdad? Si ustedes consideran que no puede ir así como un informe con un montón de letras para abajo, pues ustedes lo pueden hacer en una tablita ordenadamente, pero nada más con respecto a lo que son las competencias, perdón, los contenidos, ¿verdad? Y la metodología. Entonces, ustedes pueden hacerlo así, de esa manera. Y no se les olviden las indicaciones, ¿verdad? Que debe de ir con letra Arial 12
interlineado, espacio y medio, ¿verdad? Para su trabajo. Entonces prácticamente aquí les explica detalladamente en qué consiste. Estos son los objetivos ya del desarrollo de la unidad, ¿verdad? En el cual ustedes, los objetivos dicen que son intenciones que guían el proceso de enseñanza y aprendizaje y que los alumnos deben conseguir al finalizar el proceso educativo. En este caso, la unidad didáctica. O sea, me voy a plantear esos objetivos de la unidad, completo de la unidad, ¿verdad? Entonces, luego me explica en qué consisten las competencias básicas. Las competencias básicas son aquellas habilidades, conocimientos, experiencia y aprendizaje que deberían adquirirse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Todo esto tiene que ir relacionado desde los objetivos, prácticamente desde la portada tiene que ir relacionado, porque no puedo hablar de, por ejemplo, de que, ya que nuestro compañero nos mencionaba un ejemplo básico de la suma, no puedo hablar que los niños aprendan sumando, ¿verdad? Y en, y en las competencias poner que el niño alcance la multiplicación, que pueda aprender a multiplicar, son cosas que nada que ver. Entonces debe de haber una relación entre objetivos, entre las competencias, entre los contenidos, entre la secuenciación de los contenidos. Y cuando me refiero a la secuenciación de los contenidos, me refiero a que debe de haber una relación de los contenidos, ¿verdad? Como les decía, no puedo poner en un contenido conceptual la definición de la suma. Y en el procedimental, que el niño aprenda el concepto de multiplicación, o sea, cosas que nada que ver, o sea, tienen que ir relacionados, ¿verdad? O sea, los tres tipos de contenido. Entonces, pero como les digo, si ustedes consideran que lo pueden trabajar de una manera más ordenada, así haciéndolo, pues háganlo. Por mí no hay problema, yo a ustedes les doy la libertad, pero que no pierdan el objetivo de lo que quiere o lo que pretende que ustedes desarrollen o alcancen con esta actividad, ¿verdad? Entonces, aquí les dice, y lo que estamos viendo en la clase, ¿verdad? Cómo se tipifican los contenidos y están los conceptuales, que son hechos, datos, realidades, nombres, características o definiciones. Y los procedimentales son habilidades, técnicas y destrezas. Y los actitudinales son valores, normas y actitudes que quiero que el niño tenga, ¿verdad? Al finalizar esos contenidos o esa clase. Esto tiene un carácter mediador, guardando consonancia con los objetivos planteados. Oigan bien lo que dice aquí, lo que les estaba diciendo no es mentira. Debe de haber una relación, ¿verdad? Entre los contenidos y los objetivos que he planteado. Los objetivos de la unidad, ¿verdad? Igual debe de haber una relación de mi trabajo, de mi desarrollo del trabajo, con los objetivos que he planteado al inicio del informe, en el informe, ¿verdad? Entonces aquí habla de la secuenciación de contenidos, ¿no? Y la secuenciación de contenidos es la secuenciación de los tres tipos de contenidos que les estaba mencionando. La secuenciación de contenidos, actividades a lo largo de la unidad didáctica y temporalización del desarrollo de los contenidos a desarrollar. Determinadas actividades a través de las que vamos a desarrollarlos de forma secuencial. Contenidos y conseguir los objetivos previamente establecidos. Junto a ellas indicar el tiempo necesario aproximadamente para cada actividad, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a establecer el tiempo en el cual se van a tardar para cada actividad. Vaya, Lick, ¿Sí? yo tengo una duda en esa parte. Como ahí nos separa por actividades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo de actividades introductorias y en una ocasión usted mencionó que podríamos hacer el famoso juego de la papa se quema. En este caso, a la hora de escribir yo eso, tengo que poner que solo voy a desarrollar esa actividad, por ejemplo, y al niño a quien le toque le voy a hacer una pregunta, solamente así, o debo especificar las preguntas que le voy a hacer al niño en el momento de la actividad. Si lo hacen así, pues su trabajo va a ser demasiado largo, su informe, ¿verdad? Y no voy a terminar de revisarlos a tiempo.
Entonces, ustedes nada más van a especificar la actividad, no me van a plantear la actividad ni me van a plantear exámenes, solo me van a plantear, o por ejemplo, qué es lo que pretenden hacer ustedes, qué actividad y cuánto se van a tardar en ella. No me van a establecer, aunque sí sería bueno, ¿verdad? Pero no va a ser posible en esta ocasión porque, por ejemplo, si usted me plantea preguntas tan específicas, voy a ir adentrándome más y no voy a poder finalizar con la revisión de un trabajo, ya que es demasiado largo y son bastantes trabajos. Lick, Entonces, ¿sí? yo lo llevo de esta manera, como le había mostrado, vaya. Así le he puesto tiempo, no, el tema de la unidad, como lleva 3 temas, ¿verdad? Y ahí lleva otro subcontenido. El tiempo y los subcontenidos, entonces por cada temita, por decirlo así, le he puesto 1 hora. Y luego, yo en cada tema le voy planteando qué es lo que quiero que el niño aprenda o le voy, mostrando un ejemplo y qué es lo que quiero que el niño llegue. Yo quiero que ustedes no pierdan la noción de que ustedes se pongan en los zapatos del profesor. Si ustedes creen que eso les va a funcionar para poder desarrollar los contenidos que yo quiero transmitirle o ser mediador con los niños, ustedes considérenlo así, si me va a funcionar o si al llegar al salón mi planificación ni siquiera la voy a ver o no me va a ayudar y yo voy a improvisar porque yo considero que no voy a seguir la planificación, pero en realidad deberíamos de seguir la planificación. Entonces usted evalúe si esas actividades, como usted las ha explicado, le pueden servir de base para poder desarrollar lo que yo quiero que los niños aprendan. Y en cuanto a aquí creo que tiene que ver un poco relación con la secuenciación de actividades. Se suelen determinar diversos tipos que siguen en el siguiente orden, ¿verdad? La actividad de introducción, esto ya es dentro de la clase, ¿verdad? Actividades de introducción son estrategias para indagar en los conocimientos previos. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, puedo hacer un rompehielo. ¿Qué actividad puedo hacer? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en esa actividad? ¿Verdad? Para poder saber que los niños, ¿qué saben del tema que voy a desarrollar? ¿Cómo estamos con ese nivel de conocimiento de los niños, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un parámetro para partir de, o sea, yo tengo que saber la base que tienen los niños, ¿verdad? Para poder desarrollar, porque no voy a ir a sembrar un árbol en un espacio donde ya he sembrado un árbol, entonces no puedo. Entonces debe de haber otro espacio en el cual yo pueda decir, no, estos niños entonces necesitan un pequeño refuerzo. ¿Y qué puedo hacer para reforzar ese contenido, verdad? De ser así, ¿verdad? Entonces, estas actividades introductorias nos sirven para motivar al niño a que el tema también va a estar interesante, a cómo va a ser el tema, o sea, va a depender de la creatividad de cada docente, ¿verdad? Y esto se le llama estrategias preinstruccionales. Entonces, dentro de ello también están las actividades del desarrollo de lo que ya me compete a mí también, ¿verdad? Como docente, la del desarrollo de contenido. Estas actividades apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando la mejora de la atención y detección de la información principal. El objetivo principal es que el estudiante organice, relacione e interrelacione los contenidos e ideas más relevantes para el logro del aprendizaje. Se pone al estudiante en contacto con los contenidos, ¿verdad? Las estrategias coinstruccionales. Luego están lo que son las actividades de refuerzo, por ejemplo, tengo que tener ya pensado qué voy a hacer, ¿verdad? Con los niños que necesitan, o cómo los voy a reforzar yo de ese tema, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Para los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Recordémonos que no nos vamos a ir a topar con niños que todos lo van a aprender rápidamente, sino que siempre van a haber niños que pues sí que van a tener sus dificultades, ¿verdad? Y créanme, es una tarea bien difícil esta tarea del docente, ¿no? Yo lo asemejo como
la actividad que hace un doctor, no sé si se lo mencionaba, ¿verdad? Que un doctor trata de salvar vidas y nosotros como profesores también vamos a tratar de formar una vida, vamos a tratar y de nosotros depende que ese niño sea una persona de bien para la sociedad, que es lo que pretende también la educación, ¿verdad? Entonces, dentro de esa actividad de refuerzo, ustedes van a tomar a bien para aquellos niños que presentan dificultades en el aprendizaje. Luego están las actividades de ampliación que permiten seguir construyendo conocimientos, o sea, qué puedo dejarles a los niños de actividad para que ellos, a partir del contenido que yo les he desarrollado, ellos puedan eh, seguir construyendo nuevos conocimientos, ¿verdad? Luego están las actividades también de repaso y de evaluación. Conviene seleccionar actividades para evaluar los aprendizajes logrados al final de cada unidad didáctica, con relación previa de actividades de repaso, ¿verdad? Y las actividades de cierre se presentan al término del episodio de la enseñanza, permitiendo una visión sintética, integradora e incluso crítica del contenido. Sirven para hacer una revisión final de la clase. O sea, con esto yo voy a hacer un sondeo de qué los niños han aprendido durante el desarrollo de la clase, ¿verdad? Es una actividad como que me va a permitir a mí tener una percepción de cómo estuvo la clase, qué hice bien, qué puedo mejorar, qué aprendieron los niños, ¿verdad? Y aquí luego están los elementos que se incluyen en la metodología, ¿verdad? Y ya ustedes los han visto, ¿verdad? Los principios psicopedagógicos. La idea fundamental que sustenta estos principios es que el estudiante es el principal artífice de su propio aprendizaje. Deben de tomar en cuenta en la metodología realizar aquellas actividades para que el niño, o explicar aquellas actividades para que el niño pueda ser el artífice de su propio aprendizaje. Y que el profesor nada más se convierta en un orientador, en un mediador, ¿no? O un guía de este proceso de aprendizaje. Entonces yo voy a tomar a bien hacer aquellas actividades y decir, no, que el niño desarrolle sus conocimientos por él mismo, ¿verdad? Entonces voy a hacer esta actividad. Entonces la voy a explicar ahí en la metodología, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta a partir del nivel de desarrollo del estudiante, además de asegurar la construcción de aprendizaje significativo. Nosotros vamos a plantear actividades que aseguren todos estos aspectos, ¿verdad? No solo las voy a plantear por plantearlas. Entonces también tengo que posibilitar a los estudiantes para que alcancen aprendizajes significativos por sí mismos, aprender a aprender. Modificar los esquemas de conocimiento que los estudiantes poseen, propiciar una intensa actividad e interactividad por parte del estudiante. Luego están los principios didácticos, los principios de intuición, de motivación, ¿verdad? Y les da una pequeña aclaración. Obviamente, ustedes deben de tomar cada uno en cuenta cada uno de estos principios al poder establecer la metodología, ¿verdad? Es para que ustedes tengan un parámetro de qué aspectos van a tomar en cuenta para plantear esas actividades. Entonces, con respecto a los materiales, es todo también lo que ustedes van a utilizar. Los materiales es todo, por ejemplo, pizarra, puede ser el libro, plumón. Eso es en cuanto a los recursos materiales. En cuanto a los recursos humanos, sería estudiante, docente, ¿verdad? Si ustedes van a involucrar a alguien más, pues lo pueden poner ahí, ¿verdad? Eso es en cuanto a los recursos, ¿verdad? También les explica un poco a ustedes en qué consisten los criterios y estrategias de evaluación, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en clase acerca de la observación. Y luego se hace un análisis de la producción de los estudiantes, ¿verdad? Y en el cual se dice que esta técnica se basa en la valoración de los productos. Es especialmente adecuada para incidir especialmente en el saber hacer, ¿verdad? Se pueden utilizar instrumentos formales, trabajos, portafolios, mapas conceptuales, ¿verdad? Lo que ustedes consideren adecuado hacer en ese aspecto, en ese criterio de su trabajo. ¿Qué es lo que los estudiantes puedan producir, ¿verdad? Voy a hacer un análisis de lo que los estudiantes puedan producir. ¿Qué más aspectos
en cuanto a los criterios y estrategias de evaluación que yo puedo tomar en cuenta, ¿verdad? Para desarrollar los contenidos y para lograr los objetivos. Puedo tomar en cuenta la autoevaluación, ¿verdad? Puedo hacer un intercambio oral, etcétera. Y a lo que les interesa a ustedes también, ¿verdad? Es la evaluación que tienen ustedes. Este trabajo equivale al 20% de toda la materia, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna otra duda. Buenas noches, Lick. Mire, tengo una pregunta, una duda. Sí. Bueno, ¿puedo hacer el trabajo así como está planteado acá en las indicaciones, irlo siguiendo así paso por paso? Bien, yo más o menos me había planteado algo, había tomado unas ideas y lo había hecho. Tenía el contenido, ¿verdad? Digamos que mi contenido es movimientos de figuras en un plano. Ese sería Ujú. como el contenido conceptual. De ese Sí, saco el contenido procedimental y el contenido aptitudinal. actitudinal, sí. Ajá, ese como los libros de SMATE, digamos que en sí, digamos que tomo una unidad, por ejemplo, tienen en sí dos contenidos específicos o dos como lecciones, ¿verdad? Y de eso Ujú. se van van integrándose más contenidos, como subcontenidos, llamémosle así. Sí. Entonces, si yo tomé mi contenido principal y digo que son los movimientos de una figura en un plano, luego de eso voy sacando los subcontenidos, digámoslo así. Digamos que el otro subcontenido es punto y recta. Luego, no sé si lo podríamos hacer en un cuadro. Bueno, lo tenía en un cuadro, ¿verdad? Y Sí, luego pongo el sí. horario, que ese va a ser en una hora clase, pero no sé si Ujú. vayan a ser necesarios poner los indicadores de logro, las evaluaciones y los recursos que utilicé. Sí, prácticamente si usted quiere hacer bien completo y bien estructurado su trabajo, tiene que establecer también los indicadores de logro, ¿verdad? Porque qué es lo que pretendo yo que el niño alcance o qué me va a dar aquellas luces para que yo pueda saber de que he desarrollado bien los contenidos en la clase, ¿verdad? Entonces, los contenidos de logro es prácticamente eso, me va a dar a mí la percepción de que yo pueda decir, lo logré o no lo logré. Exacto. Entonces, si usted pretende hacerlo en un cuadrado, pues para si usted cree que se ve más ordenado, pues hágalo así, no hay problema. Ajá, vaya, vaya. Aparte de eso que le menciono, aparte de de los indicadores de logro, la evaluación, los recursos, aparte de eso y de la hora clase, tendría que poner algo más sobre la metodología y eso, ¿verdad? Al final. Sí, lo que hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? Cómo usted lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, o sea, en qué momento, cuánto tiempo se va a tardar esta actividad. Pero Ajá, eso lo va a explicar mejor en la metodología, un poco más detallada. vale, está bien. Sí, como les digo, si usted lo puede hacer así como está aquí, dice que usted lo estaba haciendo así como está aquí, ¿verdad? Está bien, no hay problema. La idea es que ustedes consideren cómo se va a ver mejor su trabajo y cómo se va a entender mejor su trabajo. Vaya, Licenciado, otra Sí, díganme. con respecto a esto que mencionaba de las actividades de inicio, de desarrollo, de cierre e incluso también de adecuaciones curriculares, entonces prácticamente, o sea, no estaríamos hablando que fuese como un proyecto, porque entonces ahí sí, si hablamos de adecuaciones curriculares, de todas las actividades de inicio, desarrollo y cierre, e incluso todo lo que es tiempo, sería como unas planificaciones. Sí, prácticamente es una planificación de cómo usted va a desarrollar esa unidad, ¿verdad? O sea, no lo va a hacer tan específico metiendo, por ejemplo, exámenes, como le decía, actividades, no Pero lo va, ¿sí? la agenda sí seguro que va, ¿verdad, Lick? Sí, usted puede meterle la agenda, o sea, como le digo, pero lo que uno solicita son los criterios que están acá. Lo que ustedes van, Bueno, esto es lo que me interesa a mí que ustedes desarrollen. ajá. Esto.
Estos, quiero ver 2, 4, 6 aspectos. Ya si ustedes le quieren agregar más cosas para que sea más o se vea más planificado su trabajo, pues bienvenido sea. Entonces, pero yo voy a tomar en cuenta estos aspectos que están dentro del desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna otra duda? No, Lick, solamente igual que la compañera, bueno, ya hemos estado trabajando en la tarea y lo hemos elaborado de la misma manera como un tipo cuadro, lo que es el desarrollo, ¿verdad? Sí, Entonces, lo mismo va, prácticamente solamente iría cómo nosotros trabajaríamos en el aula, sí, ya que llevamos lo que es congruencia de triángulos. Entonces, solamente iría a lo que es como una metodología de la manera en cómo nosotros enseñaríamos a lo que son los alumnos, ¿verdad? sí, o sea, prácticamente como les digo, ustedes se van a poner en los zapatos de un profesor y ustedes van a decir cómo voy a enseñar este tema. Entonces, ustedes tienen que plantearse los objetivos, plantearme los contenidos, también deben de plantearse todos los criterios que aquí están, ¿verdad? Cómo yo voy a evaluar que he alcanzado eso, o cómo voy a evaluar que los niños han alcanzado lo que yo he tratado de que ellos desarrollen o que aprendan. Entonces prácticamente, como les digo, ustedes no se compliquen en mucho, solo les vamos a tomar en cuenta estos criterios que les estoy sombreando acá, nada más. Si ustedes trabajan sincronizadamente cada uno de estos aspectos, pues no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Y luego de que ustedes hayan hecho su desarrollo, y el desarrollo implica trabajar todos estos aspectos que yo les he dicho, ¿verdad? Pero estos son los aspectos del desarrollo, ¿verdad? No quiere decir que solo me van a enviar el desarrollo. Luego de ello, del desarrollo, ustedes van a hacer sus propias conclusiones, ¿verdad? Conclusiones suyas, personales, ¿verdad? Y que han logrado con el trabajo, ¿verdad? Y a qué conclusión han llegado como pareja, ¿verdad? Y luego va lo que es la bibliografía. Si usted consultó otros materiales, usted consultó otras revistas, otros libros, ¿verdad? Para la elaboración de su proyecto, pues claramente me lo especifica en la, en la bibliografía. Pero yo le sugiriera, por ejemplo, si fuera un material que no me pongan el sitio web así, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? La bibliografía, porque la mayoría solo me pone así el montón de sitios web y pues eso prácticamente no le da como formalismo a su informe o a su trabajo, ¿verdad? Si por ejemplo en este sitio web yo encuentro un libro o un artículo, voy a citar ese libro, voy a citar ese artículo. Entonces para darle un poco más de formalismo, como les digo, a su informe. Entonces, bueno, esas son las consideraciones a tomar en cuenta para su desarrollo. No sé si tienen alguna otra pregunta. De mi parte, no, Lick. Gracias por las aclaraciones. Todo claro como la horchata. No, Lick. Vaya, vaya, pues entonces espero que les haya servido un poco, pues los que han estado acá conmigo en la tutoría, pues les nota que quieren aprender y que quieren salir bien en su informe, ¿verdad? Entonces dice Karina que no escucha bien, pero eso me imagino que era sobre el video. Pero pues, sí, porque Sí, solo sobre eso. Ah, vaya. Yo pensé que no escuchaba bien, no me escuchaba bien a mí. Entonces, No, solo el video. vaya, entonces no sé si hay más preguntas, pues si no le damos por finalizada, porque si no, no le voy a poder dar la otra tutoría si sigo hablando después. No, Muchas Lick, gracias, por el Lick. momento no Feliz hay duda. noche. Vaya, feliz noche, cuídense, ya saben, ¿verdad? No Feliz salgan de noche. casa
Y no es que uno les esté metiendo miedo, ¿verdad? Pero esto no es un juego, ¿verdad? Entonces es la vida de nosotros, de nuestros familiares, y pues nos toca mantenernos siempre en la casa. Ya va a haber el tiempo para que podamos reunirnos con nuestra familia, nuestros amigos, y podamos compartir de nuevo. Así que por el momento hay que quedarnos y atender las indicaciones, ¿verdad? Así que feliz noche. Les deseo muchas bendiciones a todos. Gracias, Liz. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Nos vemos. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche. Gracias, feliz noche, que se mejore, Liz. Gracias.